nos ha regalado. ¿Cuántos están alegres, hermanos? ¿Cuántos están gozosos? Aquí hemos venido en esta mañana, hermanos, a alabar, a glorificar y a exaltar su santo nombre. Así que damos gloria a Dios por su espíritu, por su presencia, porque su presencia, hermanos, está en este lugar y eso es lo más importante. La persona más importante está a tu lado. La persona más importante está en nuestras vidas, hermanos. Así que vamos a darle la gloria a Dios. La importancia, hermanos, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Eso es lo mejor que a usted y a mí nos ha pasado, hermanos. La presencia de Dios en nuestras vidas. Y vamos a irnos a Éxodo 33, cuando Moisés le dijo, si tu presencia, le dijo a Dios, si tu presencia no está conmigo, no está con nosotros, en el versículo 9 al 11, dice así, vamos a ponernos de pie, vamos a honrar la palabra de Dios, hermanos. Dice así, con la unión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo dura de servicio y perdona. Éxodo, estoy en el 34, perdón, hermanos. 33, 9, sí, perdón, hermanos. 33, 9. Dice 9, 11. Pero vamos a leer el 15 nada más, hermanos. Vamos a leer el 15. Versículo 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pueden sentarse. Si la presencia de Dios no está en nosotros, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. Y Moisés estaba, hermanos, convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil. Era inútil que él intentara, hermanos, hacer cualquier cosa. No podía hacer absolutamente nada si la presencia de Dios no iba delante de ellos. Aunque era un pueblo duro, ¿de qué? De servicio. Era un pueblo duro, por eso el Señor no quería ir. Allá más adelante, ahí mismo en el 33 y en el 3, ahí lo dice, ¿verdad? Que el Señor dijo, yo no iré, ¿verdad? Pero Moisés sabía que sin la presencia de Dios, hermano, no podía él, por más que quisiera hacer algo, por más que lo intentara, no podía hacer absolutamente nada, no podía hacer cualquier cosa. Cuando él habla cara a cara con el Señor, él dijo, si tu presencia, hermano, no va conmigo, no está conmigo, no iré a ninguna parte, no daré un paso, decía Moisés, no voy a ir a ninguna parte si tú no vas conmigo. Cuando nosotros, hermanos, vamos a tomar alguna decisión, hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija. Al menos ahora que, bueno, yo creo que para nadie es secreto que vamos a salir, hermanos, yo digo, si tu presencia, le digo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, Señor, déjanos aquí, porque si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero moverme, no quiero ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ¿quién más que el Señor conoce todas las cosas, hermanos? Y Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que va con nosotros como poderoso gigante. No daré ni un paso, decía Moisés. Gloria a Dios. Sin la presencia de Dios estamos secos, hermanos. Estamos secos espiritualmente. Estamos secos. Si el Señor no está en nosotros, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo, hermanos? Sin el Señor sí podemos hacer muchas cosas. Pero si Dios está con nosotros, todas las cosas van a salir bien, hermanos. Van a salir conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad tuya o a la voluntad mía. El Señor se va a mover si la presencia de Dios es lo importante en cualquier decisión, en cualquier movimiento de la iglesia. El Señor se va a glorificar.
El Señor se va a mover, hermanos, si la presencia está primeramente pongámosles un ejemplo, hermanos, en las actividades de la iglesia. Todo va a salir bien, ¿verdad, Mari? Todo saldrá bien. A veces nosotros, como decía el hermano, a veces dudamos muchas veces, pero estamos poniendo al Señor de primero. Y si Él está ahí, hermano, tengamos por seguro que el Señor va a obrar, que el Señor está moviendo, que el Señor está glorificándote. Aunque muchas veces no veamos las cosas, hermanos, pero el Señor está obrando. La presencia de Dios está ahí. El Señor se está glorificando. Entonces tenemos que confiar, hermanos, en esa presencia exquisita de Dios en nuestras vidas, hermanos, sin la cual usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos cada día de Él. Estamos vacíos. Necesitamos llenarnos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, muchas veces para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas? Tenemos que buscarlo en la intimidad. Tenemos que buscarlo a través de la oración. Tenemos que buscar su presencia. Perdón, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que buscarlo en la intimidad. Vamos a ver ahí cuando Moisés, vamos a ver, y Moisés respondió: si tu presencia no ha ido conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Gloria a Dios. Necesitamos esa intimidad, hermanos, con el Señor. Necesitamos buscarlo a través de la oración. ¿Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Moisés la vio cuando los pueblos de Baal, hermanos, ¿verdad?, prepararon el altar para que descendiera, para que se quemara el holocausto, para que el Dios de ellos, ¿verdad?, quemara ese holocausto. Pero estuvieron clamando ahí horas y no sucedió nada. Pero Moisés era una persona, hermanos, que tenía esa comunión con Dios. Dios conocía a Moisés, Moisés conocía a Dios y Dios conocía a Moisés. ¿Por qué sería, hermanos? Porque Moisés tenía intimidad con Dios. Moisés estaba ahí al lado de Dios. Nosotros no podemos, hermanos, dejar esa intimidad con nuestro Dios. Queremos ver la gloria de Dios, tenemos que buscarlo en la intimidad, en lo secreto, para ver la gloria de Dios. Así como Moisés lo vio cuando empezó a clamar y el fuego, ese holocausto fue, hermanos, quemado. Toda el agua, dice, se absorbió, hermanos. Ahí Moisés vio la gloria de Dios. Pero él, hermanos, tenía intimidad con Dios y le buscaba a Dios en oración. No estaba, hermanos, perdiendo el tiempo en un celular. ¿Verdad que no? Queremos ver la gloria de Dios, pero estamos más metidos en el tele. Estamos más metidos, hermanos, en el internet. Yo sé que muchas veces el celular sirve para muchas cosas buenas. Y gloria a Dios por eso, porque eso nos ayuda mucho. ¿Verdad que sí? Nos ayuda mucho. Pero muchas veces no se usa para eso, no se da ese uso para bien. Muchas veces queremos ver la gloria de Dios en lo que hacemos, pero hermanos, si no estamos en esa intimidad con el Señor, no podemos, hermanos, ver la gloria de Dios, así como Moisés la vio, así como Moisés sabía que era la presencia de Dios también en Israel, y distinguía al pueblo de otras naciones. Era la gloria de Dios que le daba hermanos, la victoria a Moisés. Era la presencia de Dios. Era Dios mismo que daba la victoria. No era Moisés. No, era Dios. Era Dios que se movía. Era Dios en Israel y se distinguía, hermanos, a los pueblos, a otras naciones. Y lo mismo, hermanos, a la iglesia. ¿Qué nos distingue a nosotros, hermanos? ¿Qué nos distingue a nosotros de los pueblos de allá afuera, hermanos? Así como, ¿verdad?, la presencia de Dios en Israel se distinguía, hermanos. Ahora en usted y en mí, que se distingue, hermanos, de otros pueblos.
Vemos la gloria de Dios, como decía la hermana, que el médico no sabía en tanto tiempo que tenía, no había visto, ¿verdad? Que este niño no se quemara la cara con la radiación, todo eso. ¿Qué nos distingue a nosotros, hermanos? La presencia de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida, la oración, hermanos, la intimidad con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos distingue a nosotros de los demás pueblos, hermanos. Ahí vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios, vemos el favor de Dios a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Los médicos decían, estaban asombrados, que los que estaban asombrados eran los médicos. Pero nosotros sabemos quién es el que obró, el que se movió, el que se glorificó, hermanos, en este niño. Y así en cada uno de nosotros. Eso nos hace diferentes de los demás pueblos, porque los pueblos ven a nosotros. ¿Cómo es posible? Es la presencia de Dios, es el Señor en nuestras vidas, obrando, trabajando. Así que damos gloria a Dios por eso, hermanos, porque es el Señor. Hoy en día lo único que nos distingue, hermanos, de los incrédulos es que Dios está con cada uno de nosotros, está con nosotros. Eso es lo que nos distingue, y ya lo vimos, ya vimos el testimonio, hermanos. Eso nos distingue de los pueblos de afuera. Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, hermanos. Él es el que obra su voluntad en cada uno de nosotros. No es como usted quiera, no es como yo quiera, ¿verdad que no? Pero tenemos que buscar una intimidad, tenemos que buscar su presencia. Gloria a Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos que morir también al yo, hermanos, para ver la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, todo es yo, ¿verdad que sí? Pero tenemos que morir a este yo para ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que morir a nuestra carne, hermanos, y buscar su rostro, buscar su presencia en la intimidad. Morir cada día. ¿Saben que buscar la presencia de Dios no es fácil, hermanos? Tiene un precio. Tiene un precio. Buscar la presencia de Dios, hermanos, tiene un precio. No es fácil. Tiene un costo. Vamos a irnos ahí a algo. Antes estaba hablando un poquito de eso en Primera de Reyes 18, 30, 29. Primera de Reyes. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ya se me perdió Reyes. Primera de Reyes 18. La palabra de Dios dice así: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Como les dije, buscar la presencia de Dios, hermanos, no es fácil. Tiene un precio, tiene un costo. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron.
dijo, aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondiendo Jehová, responderme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal. Vemos, hermanos, ahí, sí, está bonita la palabra, sí, pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Hermanos, el fuego de la presencia de Dios no cae en altares vacíos. Usted es el altar. Cada uno de nosotros, hermanos, somos ese altar. Y el sacrificio, hermanos, tenemos que ponernos nosotros como el sacrificio. Tenemos que pasar por el fuego. Por eso no es fácil, hermanos. No es fácil, hermanos, buscar la presencia de Dios. No es fácil. Tiene un costo. Porque el fuego de la presencia de Dios no cae en altares, hermanos, vacíos. Es el altar donde se debe, hermanos, quemar el sacrificio. Es el altar donde se debe quemar el sacrificio. ¿Y quién es el sacrificio? Usted y yo. Usted y yo somos ese sacrificio que ha de ponerse, hermanos, en el altar. Debemos de presentar, como dice en en Romanos 12:1, que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo? Vivo y santo delante de Dios. Entonces, hermanos, buscar la presencia de Dios no es fácil, tiene un precio, hermanos. Tenemos que despojarnos de muchas cosas. Tenemos que quitar muchas cosas que están ahí, hermanos. Por eso, hermanos, el sacrificio es usted y yo, el cual el fuego de Dios tiene que empezar a limpiarnos, a purificarnos, a quemar, a quitar, a desarraigar muchas cosas, el ego, el yo. Todas esas cosas, hermanos, tienen que desaparecer de nuestras vidas, quitarlas. Así como vino el Señor, ¿verdad?, y quemó, así el Señor viene, su presencia nos limpia, su presencia, hermanos, nos lava, su presencia, hermanos, quita todo aquello que hay en nuestras vidas, para que usted y yo podamos fluir en su amor, en su misericordia, para que usted y yo podamos hacer la voluntad de nuestro Padre y no nuestra voluntad, porque muchas veces queremos hacer lo que yo quiera, como yo quiera. No busco su presencia, no busco su rostro. Debemos, hermanos, de pagar un precio. Debemos, hermanos, de estar, como dije antes, en intimidad con Dios. Tenemos que buscar su rostro para ver la gloria de Dios, así como Moisés vio la gloria de Dios, hermanos. Así usted y yo necesitamos esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios en lo secreto. Ahí en los que yo ganamos las batallas, así como Moisés la ganó, así como Moisés, ¿verdad?, triunfó, hermanos, a pesar de que él no pudo entrar a la tierra prometida, hermanos. Pero, hermanos, nosotros, él estuvo siempre cerca del Señor. Usted y yo debemos de estar siempre cerquita de nuestro Padre Celestial. En la presencia de Dios, hermanos, hay descanso. Hay descanso. En la presencia de Dios nos da descanso. La presencia de Dios, hermanos, la responsabilidad
que tenía Moisés, ¿usted cree que era fácil? No era fácil. Moisés tenía una gran responsabilidad, llevaba a un pueblo de más de 600,000 personas. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Moisés? ¿Cómo cree que se sentía Moisés? Cuando nosotros estamos pasando, como me perdonan mis hermanos que les pone como ejemplo, pasaron por un tiempo muy duro, muy difícil. Mis hermanos, ¿verdad que sí? ¿Cómo cree que se sentían ellos, hermanos? Y si Dios no está con nosotros, ¿cómo podemos pasar nosotros? ¿Cómo podemos, hermanos, sobrepasar ese dolor o esa dificultad o ese problema, hermanos? ¿Cómo lo vamos a enfrentar si el Señor, si Dios no está con nosotros, si el Señor no nos guía, no nos dirige? Pero Moisés tenía una gran responsabilidad, hermanos. Tenía que lidiar con cada una de ellas, con caracteres diferentes, hermanos. Personas con caracteres totalmente diferentes. Uno más pasivos, uno más, como decimos nosotros, enojones, ¿verdad? Con muchos caracteres diferentes tenía Moisés que lidiar con cada uno de ellos. Escuchar al pueblo reclamar, porque era bueno para reclamar, ¿verdad que sí? Era un pueblo que vivía reclamando, que vivía hablando, que vivía criticando, que vivía, hermanos, murmurando vivía. Un pueblo rebelde. Se olvidaban fácilmente de Dios, de todo lo que el Señor había hecho hasta ahí. Ese era el pueblo con el cual Moisés tenía, hermanos, que lidiar cada día. Gloria a Dios. Moisés se sentía cansado. Se sentía cansado, hermanos. Se sentía cansado. Ya no podía más, pero Dios le dice: mi presencia te dará descanso. En Éxodo 33, ahí en el 14. Vamos a verlo. Éxodo 33, ahí mismo. 33:14. Dice así: y él dijo, o sea, el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Como le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. A cada uno de nosotros Él nos dice así en esta mañana: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántas veces, así como Moisés, verdad, se sentía cansado de tanta rebeldía del pueblo? Muchas veces nosotros nos sentimos, verdad, cansados, agobiados, tristes por alguna situación a la cual estamos pasando, alguna situación en la cual estamos viviendo, hermanos. Pero el Señor nos dice que Él es nuestro descanso. Dice la palabra de Dios: bendiga a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pues el Señor quiere que usted y yo reposemos en Él, hermanos. Depositemos nuestras cargas, depositemos toda nuestra ansiedad, depositemos nuestra tristeza, depositemos, hermanos, todo lo que nos agobia en Él, que lo pongamos en Él. No nos carguemos, hermanos. Muchas veces nos cargamos, por eso es que nos cansamos. Y vemos ahí como Moisés, hermanos, se sentía, hermanos, cansado también. No tenía reposo, porque tenía que lidiar, y era un pueblo, hermanos, no pequeñito, era un pueblo grande, y un pueblo quejoso, un pueblo rebelde, un pueblo que fácilmente se olvidaba de Dios, de la presencia de Dios, de lo que el Señor había hecho en ellos, de todos los milagros y prodigios que habían visto. Se olvidaron de Él, se olvidaban fácilmente. El Señor tenía que trabajar nuevamente en ellos, tenía que venir, hermanos, que no nos pase a nosotros eso, hermanos, que por cualquier cosa nos olvidemos de quién es nuestro Dios, quién es el que está con nosotros, quién es el que va con nosotros, quién está de nuestro lado, hermanos. En medio de lo que sea, hermanos, en medio de la tristeza, no nos olvidemos, Él está con nosotros, Él nos hace descansar. Reposemos en Él.
Echemos nuestras cargas en Él. Vengamos al Señor. Él nos dice venir, ¿verdad que sí? Y si no vamos es porque no queremos, hermanos. Pero el Señor dice, vengan, vengan. Que vengamos, acerquémonos a Él, hermanos. Él tiene la solución para tu problema. Él tiene solución para esa situación que tú tienes. ¿Te sientes cansado, hermanos, o cansada o cargada de esa situación por la cual estás pasando, hermanos? Tú no sabes qué hacer. Pero hay uno que sí sabe, hermanos. Hay uno que sí sabe qué. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a Él. Acercarnos a Él. Dice el Señor, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero si no vamos, si no nos acercamos, ¿cómo vamos, hermanos, a reposar? ¿Cómo vamos a tener esa paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No esta paz que el mundo ofrece, que pasa rápidamente, sino esa paz de Dios. Esa paz, hermanos, que usted y yo podemos confiar en Él, depositarnos en Él. Lo que tenemos que hacer es, hermanos, tener esa fe, esa confianza, hermanos, totalmente, hermanos, que Él es nuestro descanso. Él es el que nos hace reposar en su presencia, gloria a Dios. ¿Quién sabe cuántas veces has llegado tú cansado o cansada? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos llegado con esa actitud, con ese cansancio que digo, ya no puedo más, hasta aquí llegué? ¿Verdad que sí? Yo sé que muchos hemos pasado, y digo hemos porque hasta yo voy en la colada, hermanos, nos sentimos ese cansado. Digo, Señor, ya no puedo, estoy demasiado cansada, Señor. Y a veces el Señor nos habla a través de su palabra, como hoy nos está hablando a través de su palabra, hermanos. ¿Cuántas veces, verdad, Señor, estoy cansado? Nos ha llegado el desánimo, ¿verdad que sí? Nos ha llegado el desánimo también, a nuestras vidas hemos llegado sin fuerza totalmente. Señor, ayuda, dame fuerzas. ¿Verdad que sí? Dices, ya no puedo seguir adelante. Hasta aquí llegué. Señor, toma. A ver, ¿quién sigue? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, porque Dios es bueno y Dios nos habla a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, hermanos. Pero Dios dice, gloria a Dios, que nos dará descanso. Solo debemos refugiarnos en su presencia, solo debemos refugiarnos en el Señor, y Él hará lo que tenga que hacer. Él nos levantará, nos dará nuevas fuerzas, hermanos, nos levantará como el águila, hermanos, y nos dará fuerzas como la del búfalo. Él nos dará, hermanos. Tenemos que confiar en Él, depositar en Él, descansar en su presencia, en su espíritu. Aleluya, gloria a Dios, porque Dios es bueno. La responsabilidad, hermanos, las preocupaciones, los chismes, los reclamos así que hacían, hermanos, a Moisés, todo eso lo hacía él cansado. A la iglesia de Dios, yo me imagino, a los pastores, ¿verdad? Cuando viene el pueblo y empiezan con chismes, con el reclamo, con una cosa y otra, hermanos, no es fácil, por eso hay que orar mucho por ellos, por los siervos y siervas de Dios, ¿verdad, Johnny? Hay que orar mucho por ellos, para que el Señor les bendiga, también les fortalezca, porque los chismes, las críticas, los violentos, lo cansan, hermano, porque el pastor, el siervo de Dios, no solamente está con su redil, tiene sus cosas también, sus hogares, sus casas, pero gloria a Dios, porque los hermanos nos hace reposar en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas veces las luchas, las pruebas nos hacen sentirnos cansados, pero el Señor nos dice, como dije antes, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar, en Mateo 8, versículo 11, versículo 28, Mateo 11, 28. La presencia de Dios trae gozo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque debemos de gozarnos. Uy, hermano, ¿cómo me voy a gozar yo si no estoy viendo lo que estoy pasando? Pues gocémonos. Gózate, el Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios sin gozo?
Es que yo no sentí nada. Es que vieras que el culto estuvo feo. No, hermano, los que estamos feos somos nosotros. Porque venimos totalmente indispuestos, hermanos. Pero cuando usted y yo venimos dispuestos a la casa de Dios, en medio de, hermanos, usted va a ver las cosas diferentes. Usted va a ver la presencia de Dios moviéndose, aunque usted, hermano, se sienta ahí, aunque ese dolor dice, uy, yo no aguanto esto. Pero debemos de gozarnos, hermanos, debemos alegrarnos. Viene sin ganas de alabar a Dios, sin ganas de levantar las manos, sin ánimo alguna. ¿Cuántos han venido así, hermanos? No me levanten la mano. Gloria a Dios. Muchas veces hemos venido así, muchas veces. Pero cuando empezamos a alabar a Dios, cuando empezamos a levantar nuestras manos, hermanos, cuando empezamos a meternos en el río de su espíritu, en la presencia de Dios, todo eso se va, todo eso desaparece, todo eso, hermanos, se va, porque el enemigo no resiste a un pueblo que alaba a Dios. El enemigo no puede resistirse, hermanos, tiene que huir. Sale y sale huyendo, hermanos. Gloria a Dios, sin ánimo alguna, y hasta podemos decir qué culto más aburrido. ¿Cierto? No, ¿verdad que no? No es el culto que está aburrido, hermanos. No es el culto. Es porque la disposición que hay en nuestro corazón, hermanos, o porque hay algo que tiene que quitarse de aquí, hermanos, de nuestros corazones, el ego, el yo, y muchas cosas, hermanos, que tienen que quitarse y echarla fuera. Hermanos. Hay muchas cosas que tal vez, actitudes que a Dios no le agradan, que hay en nuestros corazones, que tienen que ser quitadas. Por eso muchas veces decimos que tal vez el culto es aburrido. Y el culto está tal vez en el fuego de Dios. Y el culto tal vez está, hermanos, encendido. Pero nuestras actitudes que hay aquí en nuestros corazones muchas veces nos impiden ver, hermanos, la gloria de Dios. Y el que está dirigiendo está motivando al pueblo. El que está dirigiendo aquí está motivando, está avivando al fuego, avivando al pueblo. Levantemos nuestras manos, adoremos, exaltemos, glorifiquemos, hermanos, pero no hay gozo en nuestro corazón. No hay gozo. Cada vez que lleguemos, hermanos, a la casa de Dios, debemos de venir con un corazón, como dije antes, dispuesto. Si no hay disposición, no va a pasar nada, hermanos. Vamos a salir igual, secos. Vamos a salir de la casa de Dios igualmente vacíos, hermanos, porque no hubo una disposición en nuestros corazones de alabar, de glorificar, de exaltar su nombre. Cuando tú vengas a la casa de Dios, hermanos, venga con esa disposición, hermanos, de alabar al Señor, porque Él rompe esas cadenas, esas ataduras. Él las saca, Él las echa fuera, hermano, y usted va a empezar a ver la gloria de Dios. Y el gozo del Señor viene a su vida, viene a su corazón, y tú empiezas, hermanos, a glorificar al Señor. Pero tenemos que deshacer, hermanos, esa indisposición de nuestros corazones. Tenemos que disponerlo. Por más cargada, hermano, que usted venga, si usted vino a la casa de Dios, no vino solamente a sentarnos a una silla. Vinimos, hermanos, a recibir de Dios, a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso tenemos que disponer los corazones, aunque usted venga cargado. Y usted empieza a levantar sus manitas, y empiezas a alabar al Señor, y empieza a glorificar la presencia de Dios, y el Señor va a obrar. El Señor se va a glorificar y tú vas a ver la gloria de Dios en su vida. Gloria a Dios. Un corazón dispuesto para alabar a Dios. David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Pues alegrémonos, hermanos, en esta mañana, gocémonos. A eso hemos venido aquí, a gozarnos, a alegrarnos en la presencia de Dios. Eso se encuentra en el Salmo 122:1. Yo me alegré en medio de tantas circunstancias que todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Todo lo que él pasaba, todo lo que él pasó.
persecuciones y tantas cosas que pasó, hermanos, pero él dijo, yo me alegré. Entonces debemos de alegrarnos. Debemos de gozarnos en la presencia de Dios. David decía, en tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. En la presencia de Dios, hermanos. ¿Y dónde estamos nosotros en esta mañana? No es aquí en la presencia de Dios, no es en la presencia de los que tocan, no es en la presencia del que está delante, es en la presencia de Dios, es la presencia de Dios misma que está en este lugar, hermanos. No nos vemos, no nos tocamos, pero lo sentimos aquí en nuestro corazón, está aquí en nuestro corazón y Él se mueve ahí a tu lado, hermanos. ¿No lo ves? Ahí está paseándose. Gloria a Dios. Él se pasea en medio de su pueblo. Él se pasea. Gloria a Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Gloria a Jesús. Hay alegría, hay felicidad. No hay tristeza. Hay gozo en la presencia de Dios. No hay tristeza, hermanos. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, gloria a Dios, una nube descendía. Una nube. Esa nube simbolizaba la presencia de Dios. Gloria a Dios, la presencia de Dios. Y se ponía a la puerta del tabernáculo. Ahí en el 33:9. Y todo el pueblo adoraba al Señor. El pueblo adoraba al Señor. En el 33:9. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? Adoraban. Adoraban la presencia de Dios. Él estaba ahí así como hoy está aquí, hermanos. Adoraban. Seguro el pueblo decía, uy, me gustaría estar ahí. ¿Verdad que sí? Me gustaría estar dentro del tabernáculo. Me gustaría hablar cara a cara con Dios y experimentar lo que Moisés experimentaba, pero no podía. En ese tiempo no se podía, pero hoy usted y yo, hermanos, sí podemos, a través de la sangre del Cordero. Ese velo se rasgó en dos, hermanos, y usted y yo podemos entrar hasta el lugar santísimo y hablar con nuestro Dios, hablar con Él, tener esa experiencia que Moisés tuvo, hermanos, hablar con nuestro Dios. Pero hoy en día, hermanos, hay libertad para entrar. Usted tiene libertad, yo tengo libertad, tenemos libertad, hermanos, para entrar a ese lugar, para entrar a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Como dije, como el velo de Dios fue rasgado, en hebreo lo dice, hermanos, Hebreos 10:19, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces hagámoslo, hermanos, hagámoslo, porque Moisés, solo el sacerdote una vez al año podían entrar hasta el lugar santísimo, pero hoy usted y yo tenemos, hermanos, esa libertad de entrar, esa libertad de tener esa comunión con Dios, de hablar con Dios, de tener esa intimidad con Dios, de tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, de mañana y por los siglos de los siglos, porque Él no cambia, hermanos. Él no ha cambiado, es el mismo de Moisés, el mismo, hermanos, que anduvo con Elías, con Eliseo, hermanos, es el mismo Dios de hoy. Así que Él no ha cambiado a nadie. Usted y yo podemos tener las mismas experiencias que tuvo Moisés, usted y yo podemos tener, hermanos. Lo único, hay que tener esa intimidad con Dios, así como Dios conocía a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía Moisés esa intimidad con Dios. Él hablaba con Dios. Gloria a Dios. Gocémonos, hermanos, en la presencia de Dios. Dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Que nada robe tu gozo, hermanos, porque aquí está la presencia de Dios. Que nada ni nadie, hermanos, nos robe la presencia de Dios. Que nada nos aleje, hermanos, de su espíritu, de su presencia. 3. Debe haber respeto a la presencia de Dios. Amén.
Debemos de tener respeto, hermano, a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en este lugar. Y usted y yo debemos de respetar la presencia de Dios en su casa, hermanos. La presencia de Dios no es algo que debemos mirar o tener en poco. No podemos tener en poco, hermano, la presencia de Dios. No debemos de tenerle poca importancia. No, es algo que hay que respetar, valorar y cuidar, porque Él está aquí. No podemos, hermanos, estar en la casa de Dios y estar en otras cosas, pero muchas veces lo tenemos en poco. Tenemos en poco la presencia de Dios y nos metemos en otras cosas, hermanos, menos en la presencia de Dios, menos en aquel que quiere bendecirte, menos en aquel que quiere fortalecerte, menos en aquel que quiere, hermanos, sanarte, menos en aquel que dice, acercaos a mí. Y estamos, hermanos, distraídos en otra cosa, perdiendo el tiempo, hermanos. Y no debemos, hermanos, tener irrespeto hacia las cosas, hacia la casa de Dios. La presencia de Dios no es algo que usted y yo tengamos que jugar, ¿verdad? O tener en poco. Vemos a David cuando traslada el arca de Dios, ¿verdad? Que es la presencia de Dios. Gloria a Dios. La presencia de Dios, el Shekinah de Dios. Mientras iban trasladando, ¿verdad? Usa con temeridad, ¿verdad? El buey tropieza y el arca se quiere caer. La intención fue buena de este varón Usa, pero no debía haberlo hecho, ¿verdad? Los bueyes tropezaron ahí en Samuel 6:6. Vamos a buscarla en la caderita. Segunda de Samuel. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto. Por eso, hermanos, no debemos de tener las cosas de Dios, la presencia de Dios, hermanos, en poco. Vemos ahí lo que le pasó a Usa, ¿verdad? Debemos respetar la presencia de Dios en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y no perforarlo tampoco, hermanos. No debemos de tatuarlo, de destruirlo con vicios. En 1 Corintios 3, 16, 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios dice, destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois nosotros, somos cada uno de nosotros, templo del Espíritu Santo. Santo es. Debemos de cuidar la presencia de Dios, no debemos de tener en poco la presencia de Dios en su casa. Debemos respetar aquí la casa, debemos respetar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo también. Con todas estas cosas que le dije, debemos de cuidar, hermano, lo que es de Dios, porque usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Debemos respetar la presencia de Dios en la iglesia, no dañarla, no herirla. Cuando hablamos mal de la iglesia, debemos, hermanos, respetar la presencia de Dios, no hablando mal de la iglesia, no maltratándola. Estamos también dañando al Espíritu Santo. No debemos de contristar al Espíritu Santo, hermano, porque con todas esas actitudes, hermanos, el Espíritu Santo se contrista. No hablar mal del Espíritu Santo. Marcos 3:29. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Por eso, hermanos, debemos de cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Debemos guiarla y no perderla, como lo que le pasó a David. Todos conocemos, ¿verdad? Cuando
David, ¿verdad? Pecó contra Dios, ¿verdad? Cuando lo que le pasó a David cayó el pecado en él con Betsabé, mujer de Urías, en 2 Samuel 11:4, Salmos 5:11. Vemos, hermanos, por eso no debemos de contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, se va. ¿Cómo se siente usted, hermanos, cuando no siente la presencia de Dios en su vida? ¿Cómo se siente usted, hermanos, cuando el Espíritu Santo no está en su vida? Así como le pasó a David cuando pecó con Dios. Cayó en adulterio con la mujer de Urías, con Betsabé. Él se sintió mal. Se sintió demasiado mal, no sentía el Espíritu de Dios, tanto que él dijo: no quites de mí tu Espíritu Santo, allá en el Salmo 51:11. No quites de mí tu Espíritu Santo. Se sintió mal, hermano. Por eso no debemos de contristar al Espíritu Santo con nuestras actitudes, porque nos vamos a sentir muy mal. Por eso, hermanos, guardemos nuestro corazón de pecar contra nuestro Dios. No me eches de delante de ti, dijo David, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si había algo en David que deseaba era la presencia de Dios, no perder la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren perder la presencia de Dios en sus vidas? Nadie, ¿verdad que no? Nos vamos a sentir mal, no sentimos gozo, no sentimos paz, nos sentimos mal, sentimos que algo está pasando en nuestras vidas, y gloria a Dios porque tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, nos convence de pecado y justicia, hermanos, gloria a Dios. Pero cuando perdemos eso ya, hermanos, qué feo que se siente. Yo no sé a cuánto les han pasado. A mí me pasó una vez por haber contristado al Espíritu Santo, hasta que una hermana por ahí dijo: hermano, si estás contristado al Espíritu Santo, pídale perdón. Y ese día, hermano, le pedí perdón al Espíritu Santo por haberle contristado, hermanos, y sentí algo diferente en mi corazón, hermanos, que yo me sentí gozosa, me sentí con esa paz, hermanos. Y realmente, hermanos, por eso no debemos de contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo se sintió David ahí? ¿Cómo se sintió David cuando pecó contra Dios? Que tanto digo, ¿verdad? Que no quites de mí tu Espíritu Santo, hermano. Que el Espíritu Santo no se apague. Que ese fuego de Dios no se apague en nuestras vidas y corazones. Y si está por ahí apagadito, hermanos, empieza a encenderlo. Pídele perdón al Espíritu Santo si lo has contristado. Pídele perdón. Hubo un hombre que perdió el Espíritu de Jehová. Perdió la gracia, perdió el brillo. Perdió el brillo, y ese hombre fue Saúl. Desobedeció a Dios, no hizo caso a lo que Dios le dijo, no hizo caso en 2 Samuel 15, primera de Samuel 15, versículo 23. Por desobediente, por no hacerle caso al Señor, Dios le dio una orden, y era de matar a Amalek y a todo el pueblo y todo lo que tenía, y no obedeció. No le hizo caso, obvió lo que el Espíritu Santo, lo que Dios le mandó que tuviera que hacer. No hizo caso, hermanos. No hizo caso. Y Dios se molestó. Se molestó el Señor, se molesta el Señor cuando usted y yo no obedecemos. Sí, hermanos, se molesta el Señor con cada uno de nosotros cuando usted y yo, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Se molesta el Señor. Debemos cada día anhelar más la presencia de Dios para nuestras vidas. Y ya terminamos, hermanos, casi. El cristiano se ha envuelto más en el mundo, queriendo adquirir muchas cosas: plata, lujos, respeto, prodigios, ¿verdad? Mejores títulos, reconocimiento, pero descuida lo más importante. Nos cuidamos muchas veces de lo más importante porque andamos buscando en este mundo
lo material. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todas las cosas os vendrán con añadidura. Pero muchas veces nos afanamos primeramente en las cosas de este mundo, ¿verdad? Los lujos, el respeto, el prestigio de los demás. ¿Cuántos títulos tengo colgados por ahí? Y no digo que no sea bueno, gloria a Dios por eso, que usted pueda tenerlo, pero más que todas esas cosas, hermanos, es primeramente buscar la presencia de Dios, que la presencia de Dios esté en nuestros corazones, que la presencia de Dios sea lo primordial en nuestras vidas, y vamos a ver la gloria de Dios. Y el Señor se va a ocupar de lo suyo, se va a ocupar de aquello, de esto, de lo que usted necesita. El Señor se va a ocupar, Él no se va a olvidar en ningún momento. Él, hermanos, tiene control de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente la presencia de Dios, buscar su rostro, buscar la comunión, buscar la intimidad, ahí donde el Señor nos habla, ahí donde el Señor tiene la respuesta a esa petición que tú tienes. Eso es lo primordial, eso es lo importante. Ahí el Señor te va a hablar, ahí el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros y nos va a decir, y nos va a dar, y nos va a dirigir, y nos va a guiar, y nos va, hermanos, a instruir. Cuando usted y yo primeramente buscamos su presencia, y es necesaria, que es algo importante y necesario en nuestras vidas, así como el alimento de todos los días, así como el agua, hermanos. Si no tomamos agua, nos vamos secando. Así, si no nos alimentamos, igualmente vamos muriendo. Así necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos da fuerza, que nos ayuda a levantarnos en los momentos difíciles, en los momentos de lucha. Es la presencia de Dios para ayudarnos. Aquí estoy yo, dice el Señor. Aquí estoy yo. Gloria a Dios. Moisés, gloria a Dios. Perdón. Y como hijos de Dios, hermanos, usted y yo somos comprados por la sangre de Cristo. Anhelamos su presencia. Usted y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como cristianos, hermanos, tenemos que anhelar esa presencia, anhelar esa comunión con Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. No, hermanos, como dije antes, tenemos que despojarnos de muchas cosas también que al Señor no le agrada, que tal vez a usted sí le agrada, pero al Señor no le agrada. Para poder, hermanos, que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Moisés se declara con el Señor y le dice, yo no quiero. Moisés le dice al Señor, yo no quiero más que tu presencia. ¿Cuánto le dicen hoy al Señor? Yo no quiero más que tu presencia en mi vida. Gloria a Dios. Yo no quiero más que tu presencia en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi negocio, en mi equipo, en la casa de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. La palabra anhelar es desear algo. ¿Cuántos anhelan? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra anhelar es desear algo. Así como cuando usted quiere un pedazo tal vez de queque, o quiere un plato de arroz con pollo, o arroz con cerdo. Tengo hambre, ¿no? La palabra anhelar es desear algo con pasión, ¿cierto? Pues anhelemos, hermanos, con pasión la presencia de Dios en nuestras vidas. Anhelemos, deseemos la presencia de Dios, hermanos. El salmista hace un clamor y dice, mi alma, allá en el Salmo 42:2,
Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuántos tienen sed del Dios vivo? Gloria a Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Así como el siervo bramaba por las corrientes de las aguas, hermanos, así deseemos cada día, así anhelemos cada día esa presencia de Dios, y que la presencia de Dios nos guíe siempre a hacer lo que Él quiere, hermanos, y no lo que usted y yo queremos. Gloria a Dios. Y como dijo el salmista, y con esto terminamos, no sé si. Gloria a Dios, como dijo el salmista David, a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuánto pueden decir en esta mañana al Señor? No quites de mí tu Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Damos gloria a Dios, hermanos, por su palabra, por esta palabra. Espero que haya sido de bendición, hermanos, para nuestras vidas, y que cada día anhelemos esa presencia de Dios. Que cada día, hermanos, así como, ¿verdad?, nosotros anhelamos otras cosas, que así anhelemos más y más la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que así, hermanos, deseemos, así como dijo David: tengo sed y hambre de ti. Tengo sed y hambre, que cada día tengamos esa sed y esa hambre de nuestro Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Vamos a